Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Súper agradecido del apoyo que le están dando a todo el contenido que están produciendo mis colegas de aquí de esta red. Si a usted le gusta lo que usted está viendo, mire, dele like, suscríbase, comente, comparta. Más gobierno y un rescate financiero, un rescate fiscal. ¿A qué le suena eso? Le suena idea que nuevamente son las alternativas que se presentan para supuestamente extender la vida de municipios que están al borde de la quiebra. Y esto es lo que recoge hoy el periódico El Vocero, luego de que en el día de ayer la gobernadora se reuniera con un puñado de alcaldes de Puerto Rico para tocar el tema de la quiebra de los municipios o de la insuficiencia fiscal. Porque no es que estén en quiebra declarada, sino que no tienen dinero para continuar su operación. Y esto es un tema que ya aquí lo veníamos discutiendo, yo se los voy a enseñar ya mismito. Pero es importante destacar lo más importante de la nota del periódico del día de hoy, porque queremos analizar con usted si usted la cree que esto es una solución o no es una solución. Y vamos a la nota, aquí usted lo puede ver. Esto es la primera plana del periódico El Vocero, donde dice: recopilan información para rescate financiero. La gobernadora anuncia que le interesa establecer o restablecer la oficina del comisionado de asuntos municipales. Y mire, esta oficina en algún momento desapareció con el tema de que las funciones que podía hacer de atender o ayudar a los municipios lo podía hacer un subsecretario de la gobernación para asuntos municipales. Y así es como ha funcionado en los últimos años y actualmente eso existe en la fortaleza. Pero aparentemente, dentro de todas las discusiones que se dieron en el día de ayer, esto fue una de las ideas que la gobernadora lanzó entre los alcaldes y, ¿verdad?, pareciera que con beneplácito de muchos de ellos, fue bien recibida. Ahora, yo le digo a usted, ¿usted cree que la solución para atender un tema donde evidentemente el problema es un problema de dinero, de que no hay dinero para operar, de que no hay dinero para poder mantener el funcionamiento de un municipio, ¿usted cree que la solución es crear una agencia nueva que, ¿sabe cómo se opera? Con dinero, que cuesta más? Evidentemente no lo es. Evidentemente no es una solución. Esto es una alternativa que posiblemente la gobernadora pensó, o su equipo de trabajo, o algunos alcaldes, pero que le satisface a ciertas gradas, pero no es real y no es realizable en la medida en que el gobierno de Puerto Rico continúa bajo un proceso fiscal que usted lo sabe. ¿Quién aprueba el presupuesto de Puerto Rico? Aparte, la gobernadora lo trabaja junto con, de alguna manera, con la Junta de Supervisión Fiscal, lo lleva a la legislatura, pero después al final del día, ¿quién lo aprueba? La Junta de Supervisión Fiscal. Y esto no son medidas, por lo menos no van acorde a lo que la Junta había estado hablando recientemente y por los últimos años sobre lo que es la reducción del gasto gubernamental, particularmente, por ejemplo, en cosas como esta, que es en el incremento, en hacerle el gobierno más grande. Yo no creo que por ahí es que vaya la Junta. Dice aquí, Mire, esto es lo que les mencioné ahorita, esta es la oficina nueva y dice: los municipios tienen hasta este viernes para entregar una radiografía de sus finanzas que la Oficina de Gerencia y Presupuesto evaluará y determinará cuáles tienen una situación financiera severamente comprometida para ser incluidos en un rescate, en un salvavidas. Se están ahogando y le están tirando un salvavidas. Lo que quiere decir es que no es una solución permanente para el tema de los municipios. Y dice: aquellos que no entreguen la respectiva documentación durante la fecha límite se quedó sin dinero, afirma la primera ejecutiva. Dice: algunos de estos municipios han tomado medidas de jornada reducida o han reducido sus nóminas. Otros han cortado contratos y han tomado medidas fiscales para poder evidenciar el que en efecto han tenido responsabilidad y que las deudas muchas veces responden a gastos onerosos de servicios del mismo gobierno. Y aquí entra una disyuntiva que ha estado presente entre toda esta discusión de los últimos 7 u 8 años, y es que primero los municipios en un momento dado recibieron o se les anunció que iban a recibir un recorte de unos fondos que le llaman el Fondo de Equiparación. Era un fondo que provenía del Estado. Y los municipios fueron paulatinamente perdiendo ese fondo hasta que ya finalmente hace 1 año o 2 años ya ese fondo finalmente dejó de existir y se creó un fondo de emergencia alternativo en el cual los municipios podían someter
requisiciones para participar del mismo y tenían que justificar que realmente necesitaban o que podían acceder a ese fondo. Y eso lo estableció la Junta de Supervisión Fiscal. Lo que ha traído es que, como no ha habido grandes cambios necesariamente en la operación fiscal de los municipios, pues hoy están al borde del precipicio. Y vamos a hablar ya mismo cuáles son esos municipios, pero entonces mire lo que sigue diciendo la ley, el recorte de periódico. Dice, al momento unos 21 municipios faltan por entregar la documentación, 31 enviaron información completa y los 26 restantes completaron la radiografía financiera, según Orlando Rivera, director de OGP. Para el próximo año sabemos que vamos a tener otros municipios con esta situación. Hemos identificado unos remanentes de fondos del presupuesto de balances anteriores que no fueron utilizados y que queremos reasignar. Pero obviamente la Junta nos requiere otras medidas. Ya el mismo director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico está diciendo, el año que viene más municipios van a estar en esta situación. ¿Y qué van a hacer? ¿Buscar un rescate? Otro rescate más. El salvavidas esta vez va a ser más grande aún. Aquí lo que evidentemente está faltando de esta discusión es de soluciones que sean permanentes, de soluciones que realmente puedan ayudar a largo plazo. Y dice la nota. Meten mano sin chavo. Entre tanto, González Colón aseguró que los municipios siempre meten mano aunque no tengan chavo, en caso de futuros desastres o emergencias, mientras no cuentan con los fondos suficientes de FEMA. Existen todavía las ayudas a nivel federal si es que hubiera una emergencia mayor. Dios no quiera ocurra, pero mientras no se derogue la ley, todavía Puerto Rico y los municipios pueden ser recipientes de fondos federales. En el encuentro con los alcaldes también se discutió la fecha límite, lo que dijimos ahorita, de los 35 municipios que deberán entregar una información. Y esto tiene que ver con un programa de fondos federales. Y dice que el Departamento de Vivienda Federal nos envía una comunicación porque esos municipios que reciben fondos desde el 23 al día de hoy entiende que ya deben tener un gasto de un 20%. Ok, miren. Los municipios de Puerto Rico llevan tiempo, de los últimos posiblemente 6 o 7 años, sobreviviendo con fondos federales. Y me refiero a los fondos del huracán y fondos de terremotos y fondos de la pandemia. Particularmente de la pandemia. En el huracán hubo unos fondos que le llamaban los CDL, se llamaba Community Disaster Loans. Esos fondos hicieron que los municipios pudieran pagar nómina inmediatamente ante la crisis del huracán. Y después se le dio una extensión de esos fondos y luego vinieron los fondos yo diría que lo que realmente rescató a los municipios por los últimos 3 años son los fondos de ARPA, los fondos de la pandemia. Pero luego eso lo único que hizo fue estirar o prolongar una vida de un municipio que todo el mundo sabía que se iba a quedar sin dinero. Nosotros aquí lo dijimos en un anuncio, en un programa que filmamos hace escasamente 3 o 4 meses, el febrero 21 del 2005, donde pusimos la pregunta allá afuera que decía, ¿hay que cerrar el municipio? Puerto Rico necesita los 78 municipios. Y básicamente, si usted va a ese video de esa fecha, usted va a ver que nosotros hicimos toda una exposición sobre si realmente hacía falta o no hacía falta tantos municipios en Puerto Rico y qué alternativas, más allá de un rescate o más allá de crear una oficina, se podían auscultar, pensar, investigar que pudieran ayudar a los municipios. En agosto 1 del 2024 tuvimos una discusión sobre esto en Guapa, cuando yo estaba analista de edición 2024. En ese momento, ahí con la reportera Katiria Soto, ustedes lo pueden ver, se hizo toda una discusión sobre el reloj que estaba corriendo. Ya no le quedaba tiempo a los municipios para identificar alternativas y que venía este gran recorte millonario por la Junta de Supervisión Fiscal. Aparte de esto es un tema que se ha discutido a la saciedad en los medios y yo quisiera que ustedes vean este video de Jugando Pelota Dura donde discute cuáles son los 8 o 9 municipios que están al borde del precipicio fiscal y quiero que vean particularmente una explicación que da el alcalde actual de Comerío. Miren esto. Estos 9 municipios están en riesgo de quebrar y es que la eliminación de la fuente principal del fondo de equiparación sumado a la posible congelación del impuesto al inventario podría dejar fuera del juego a estos pueblos. ¿Cómo están subsistiendo? Veamos. Llegamos a Comerío, uno de los pueblos con mayor población bajo el nivel de pobreza, con cerca de 18,000 habitantes que en su mayoría son adultos mayores. En el año 2016-17 teníamos un presupuesto de 10.5 millones, de los cuales 6.7 provenían del fondo de equiparación. El presupuesto actual, el que estamos corriendo, el presupuesto se redujo a 5.3 millones de dólares y el fondo de equiparación está en 1.5 millones. Con esos 5 millones se cubren las imposiciones estatutarias de 2.5 millones y se buscan alternativas para cubrir una nómina de 4.2 millones de dólares. Eso con fondos no recurrentes.
Mike, si le ponen un poquito para atrás para la tablita que puso el alcalde, yo creo que es importante enseñarla porque para que ustedes vean qué medidas realmente han tomado aquí los alcaldes de estos municipios. Y fíjense, igual que esta situación, ahí se hablan de Comerío, Las Marías, Barranquita, Adjuntas, Florida, Loíza, Maricao, Orocovi y Maunabo. La mayoría de ellos, salvo yo diría Florida, Loíza, Maunabo, municipios de la montaña, municipios donde han tenido una pérdida poblacional sustancial que le impide en muchas maneras poder cobrar el IBU, poder cobrar el crimen, etcétera. Pero mire aquí algo sumamente, yo diría que llama la atención de todo el mundo y dice, pero espérate, ¿qué es lo que esta gente realmente ha hecho en términos fiscales? Miren esa tabla y dice el presupuesto del 16 al 17 es 10 millones, 10.5 millones. Del 20 al 24 es 5.3, casi 4. Y dice que el fondo de equiparación les daba 5. Eso quiere decir que esos 5.1 usted se lo suma al 5.3 y básicamente le da la misma cantidad. Eso quiere decir que, salvo la eliminación del fondo de equiparación, Comerío, en este caso, no hizo más ajustes presupuestarios. Tienen el mismo presupuesto del 2016-2017, salvo el fondo de equiparación, el fondo que el Estado le daba. Internamente están operando igual con los fondos que recibían. ¿Usted cree que eso los va a llevar a una solución distinta? Seguro que no. Y miren, aquí desde el 2019, esta nota cumple hoy, o cumplió ayer, literalmente 6 años. Mira, eso se publicó en mayo 19 del 2019 y mira lo que decía Noticel. Entre 50 a 60 municipios van camino al cierre, según documentos del CRIM y el plan fiscal. Y le traigo todas estas notas del pasado, porque lo que yo creo que es importante discutir con la gente, es que la gente entienda lo siguiente. Aquí, todo el que ha trabajado en el gobierno en los últimos 8 años sabe que esto es crónica de una muerte anunciada. Sabe que los municipios, un gran número de ellos, tiene problemas fiscales. ¿Y sabe quién lo sabe mejor? Muchos de los alcaldes que se mantienen a través de ese tiempo como líderes de su ayuntamiento municipal. ¿Y dónde está el señalamiento que le hacemos hoy desde aquí? Yo le hago un señalamiento de que yo creo que no se han tomado las medidas necesarias, aún sabiendo que esto iba camino a un precipicio. No se han tomado las acciones que se tenían que tomar internamente dentro de los municipios o con el gobierno central o con la Junta de Supervisión Fiscal para poder llevar el mensaje e identificar algún tipo de solución permanente. Porque mire, esto que habló la gobernadora ayer sobre un rescate de 35 millones de dólares y crear una nueva agencia, más gobierno no lo va a solucionar. Otro salvavidas tampoco lo va a solucionar. Porque eso quiere decir que si encontraron 35 millones de momento para los municipios, ¿sabes lo que hicieron? Cogieron 35 millones de otras partidas que ya el gobierno había identificado y dijeron, bueno, mira, pues quizás la construcción aquella no le hace falta 2 millones, quítale 2 millones, págata. Quizás aquello no está importante, lo podemos hacer después, quítale 1 millón. Y vinieron sumando y llegaron a 35 millones. Eso le puede preguntar a usted a cualquiera que haya trabajado en el presupuesto, que esa es la manera. Si aparecieron de la noche a la mañana, esa es la manera como lo hicieron. Y esa no es la manera responsable de hacer un presupuesto. Máxime cuando es un tema, que aquí se venía diciendo a través del tiempo y ustedes lo acaban de ver, de que para esta administración esto sería una gran crisis que iban a enfrentar al comienzo de la misma. Yo quisiera que ustedes vieran el video que se grabó aquí en febrero, que hablábamos sobre esto e incluso hablábamos sobre diferentes alternativas que muchos alcaldes no quisieron tomar. Y quiero decir lo siguiente, y esto lo saben, muchos de los que nos ven son alcaldes. Oye, yo tengo muchos amigos alcaldes a los quienes respeto y les reconozco el trabajo que hacen diariamente y reconozco que los municipios son importantes en la operación diaria de servicios básicos para la población que se reciben todos los días y que el municipio ocupa un rol importante. Yo lo que pasa es que llevo el mensaje de que una manera eficiente, una manera diligente de actuar en este caso, posiblemente hubiese sido manejar la relación con la Junta de Supervisión Fiscal o con las administraciones anteriores para identificar formas de hacer la operación municipal una mucho más eficiente fiscalmente y a la misma vez una mucho más efectiva.
Porque evidentemente, fíjese que ahorita les mencioné un ente importante en todo esto, el CRIM. Cuando usted dice que es el CRIM, que es el que cobra el impuesto a la propiedad, cuando usted mira todas las cuentas por cobrar o mira las deudas que hay sin cobrar en el CRIM, sobrepasan los 4 billones de dólares. 4 billones de dólares que a través del tiempo se dejaron allí y nunca se cobraron. A la misma vez que no se hizo un assessment, un ejercicio de poner al día todo lo que son la propiedad en Puerto Rico. Y ahí hay un arroz con bueyes que la gente ni lo entiende. Y es una manera de uno haber podido identificar posiblemente algunas entradas que ayudaran o asistieran fiscalmente a los municipios. Además de eso, el municipio o los municipios tienen un gran problema: la pérdida poblacional en Puerto Rico. Que aquí, la diestra, particularmente Beto, lo ha hablado muchísimo, lo ha hablado con muchos datos. La pérdida poblacional en Puerto Rico es posiblemente uno de los daños mayores que enfrenta Puerto Rico a futuro y que no se está atendiendo con la seriedad que amerita. Y eso no hay rescate de dinero que lo solucione. Eso no hay salvavidas que salve al pueblo en la medida en que Puerto Rico y su población sigue decreciendo con el tiempo. Y todos estos municipios que estábamos señalando ahorita, que son municipios, como les dije, la mayor parte de ellos en la ruralía, se quedan sin gente que pueda ser parte de la creación o del movimiento fiscal, del movimiento económico de ese municipio. Esto me trae nuevamente a lo que yo quiero que ustedes piensen y que levanten la voz con esto, que comenten, que les llegue el mensaje. Necesitamos una solución permanente para este tema de los municipios. Y yo no sé si en los condados que se presentó en un momento dado, que se habló de dividir a la isla en 7 regiones. Se habló de que las 7 regiones pudiesen compartir servicios particulares que los municipios dan, que pudieran compartir parte de lo que es toda la nómina, etcétera. Pero si no es con ideas drásticas como esa o con otras, yo no sé realmente cuál es la solución, porque honestamente esto no es tan sencillo. Lo que pasa es que llevamos 8 años desde que la Junta llegó en el 2017 reconociendo que esto iba a pasar. Y de momento la alternativa del nuevo gobierno es decir, vamos a dar un rescate de 35 millones de dólares. Pues eso, ya usted sabe que no es una buena solución, eso no es una alternativa. Porque el mismo director de los GP en la misma nota le está diciendo, el año que viene son más los que hay que rescatar. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a continuar rescatando? Es un tema complejo, porque yo sé que es un tema que hay que tomar decisiones difíciles. Es un tema complejo porque los municipios tienen un rol importante y la ciudadanía lo reconoce, y yo soy el primero en reconocer el trabajo de los alcaldes diariamente. Pero hay cosas que hay que tomar decisiones, porque de lo contrario el abismo está cerca. El abismo está muy fácil de caer en él, y nosotros aquí no quisiéramos sonar como el sonsonete de sí, se lo dijimos. No es eso. Es que esto se viene conociendo hace mucho tiempo, y las alternativas había que estar proveyéndolas desde antes. No ahora buscando un rescate, porque el rescate no va a solucionar nada, y tampoco una oficina nueva. Más gobierno nunca es la solución para problemas que el gobierno tiene. Más gobierno, más oficina, más burocracia, eso no es. Eso significa, al contrario, un gasto mayor en una parte administrativa burocrática que no va a solucionar esto. Yo lo que quiero es que hoy con este video la gente entienda que esto es algo que viene increciendo, un problema que está ahí real. Y en estos momentos estamos literalmente al borde de caer. Y cuando digo estamos, es que todos como pueblo lo vamos a sufrir, pero particularmente en este caso cerca de 9 municipios y posteriormente más municipios que desde julio 1 o en agosto 1 de este año no van a tener dinero, y no hay solución real ni solución permanente, porque ni los 35 millones ni más oficinas lo va a solucionar. Aquí es hora de pensar fuera de la caja, pero pensar rápido, porque las alternativas y el tiempo se nos están acabando. Yo le agradezco a ustedes que hayan visto este video. Si a usted le gusta lo que vio, dele like, suscríbase, comente, comparta. Nosotros nos vemos en el próximo.